Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Hoy día vamos a ver un nuevo tema del lenguaje. Se trata del uso de la letra B, o también llamado grafía, que es lo mismo. Muchas veces cometemos errores al escribir con esta letra, sobre todo cuando nos enfrentamos con palabras homófonas, homógrafas o con palabras parónimas. Bueno, hoy día vamos a ver cuáles son las reglas. Veamos con la primera regla. La letra B se utiliza después de la letra M. Siempre que veas la letra M, después se escribe con B. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra tambor, cambio, también. Siempre se escribe con B después de M. Siguiente regla, las palabras que empiezan con bu, con bur o con bus. Seguramente ya te estás imaginando qué palabras se escriben con estos comienzos, ¿verdad? Por ejemplo, bucanero, burdo, bustamante. Bucanero es una especie de pirata cuya actividad lo hacía en el Caribe. Así le llamaban en el Caribe, bucanero, una especie de pirata. Burdo significa tosco, vasto, ramplón, chabacano, alguien que no tiene mucha sutileza en su trato. Bustamante empieza con bus, se escribe con B, ¿no? Es un apellido. Hay una excepción a esta regla, que es la palabra vudú. Se escribe con V. Empieza con bu, pero se escribe con V. Bueno, vudú pertenece a la imaginería brasileña, ¿no? Es un ídolo que otorga, pues, hechizos, etcétera. Las palabras compuestas que empiezan con bien o con bene también se escriben con B. Toda palabra que empieza con estos prefijos se escriben con B. Por ejemplo, bienvenido, benevolente, benévolo, siempre se escriben con B al empezar. Las palabras que empiezan con los prefijos bi, bis o bis, que significan doble. Por ejemplo, bimestre, dos bimestres o doble bimestre. Bisnieto, el siguiente nieto, que también se puede escribir con Z, bisnieto con S o bisnieto con Z. Bizantino es un gentilicio que es aquel que proviene de la ciudad de Bizancio, una ciudad antigua. Esta regla, las palabras que terminan en bundo, bunda o habilidad siempre se van a escribir con B. Son sufijos que siempre se escriben con B. Bueno, ya sabes que los sufijos se escriben después de la raíz y los prefijos se escriben antes. Por eso es que el guión está en ese lugar donde debe ir la raíz. Por ejemplo, tremebundo, tremendo, ¿no? Abunda, responsabilidad. Habilidad siempre se va a escribir con B. Excepciones, la palabra movilidad, que termina en bilidad, pero se escribe con V. Se escribe así porque la palabra movilidad proviene de mover y la palabra mover se escribe con V. Entonces toda la familia de esta palabra se va a escribir siempre con V. Lo mismo que civilidad. Civilidad proviene de civil. Por lo tanto, toda la familia de esta palabra se va a escribir con V. Civilidad, civilización, etcétera. Pero en este caso, habilidad se escribe con V por la razón ya que les he explicado. Las variantes de los verbos beber, caber, saber, haber. Es decir, cuando conjugas estos verbos, siempre lo vas a escribir con B. En los casos que deban escribirse, porque varían también de otra forma. Por ejemplo, bebió, beberá, bebe, bebida. Caber, cabe, cabrá en futuro.
¿Se puede decir cabo? Yo cabo en este pijama. No, ¿verdad? Se dice quepo. Yo quepo en este pijama. Es un verbo irregular y ha cambiado su raíz. Y lo mismo con saber. Él sabe, no decimos yo sabo, sino yo supe. Es un verbo irregular. Haber, hubo, habido, habrá. Entonces la familia de estas palabras siempre se van a escribir con B. Y ahí tenemos los ejemplos. Siguiente regla, las palabras que empiezan con biblio. El prefijo biblio significa libro. Es un término latino que hasta hoy lo seguimos usando. Recuerden que el español proviene de la lengua latina. Y aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, biblioteca, bibliografía, bibliófilo. Biblioteca significa lugar donde se depositan los libros o donde se guardan los libros. Muchos confunden biblioteca con el conjunto de libros. Biblioteca no es el conjunto, es el lugar donde se guardan los libros. Teca es un sufijo que significa depósito. Por eso tenemos las palabras discoteca, se guardan discos, biblioteca, se guardan libros, mapoteca, se guardan mapas, pinacoteca, se guardan dibujos, pinturas, cuadros, hemeroteca, se guardan revistas, periódicos, etc. Bibliografía es la relación de libros de una determinada materia. Bibliófilo, ahí tenemos que ver qué significa el sufijo filo. Filo viene de filio, es un sufijo latino que significa hijo. De ahí viene la palabra filiación, afiliado o filial. Entonces, bibliófilo significa que está cercano al libro o que es amante de los libros. Bibliófilo. Los verbos que terminan en vir o en buir también se escriben con B. Por ejemplo, escribir, combatir, distribuir, contribuir. Aunque combatir no termina en vir, ¿verdad? Ni buir tampoco. Tendrás que poner allí otro ejemplo más. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Por ejemplo, la palabra hervir se escribe con V, servir también con V y vivir. Solamente hay 3 excepciones en esta regla. Regla de uso. Los verbos que terminan en aba, abas, ábamos, aban, al conjugarlos, terminan en estos sufijos, o mejor dicho, en estas desinencias, y siempre se deben escribir con B. Por ejemplo, andaba, cantabas, comprábamos, andaban o daban, ¿no? Las palabras que empiezan con bea, abo o abu también se escriben con B. Por ejemplo, beato, aborrecer, abulia. Beato significa una persona que por sus cualidades ha sido santificado por una autoridad eclesiástica, ha sido canonizado, ¿no? Abulia significa desgano o aborrecimiento hacia algo. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Abocar empieza con abo, pero se escribe con v. Abulición, de igual manera, empieza con abu, pero se escribe con v. ¿Qué significa abocar? Abocar con v. Significa de que una autoridad ha traído para sí una función que a él no le corresponde, sino que le corresponde a otra autoridad menor. Pero como autoridad mayor también lo puede hacer. Por ejemplo, si un policía escolar pasa lista en el aula, es porque es su función.
pero el brigadier, que tiene una autoridad más alta, también lo puede hacer, y esa función también se lo va a atraer para sí. Eso se llama abocar. El brigadier abocó la función para pasar lista. Abolición significa extirpación. En una operación, por ejemplo, cuando se va a retirar un órgano dañado, se está haciendo una abolición, una extirpación. Se está quitando algo. Bien, jóvenes, estas son las reglas más usadas de la B, de la letra B. Hay otras más, pero ya en tu ficha vas a resolver los ejercicios que ya te estamos proponiendo. Bien, muchas gracias.